Hola, apreciada audiencia. Soy el pastor Daniel de la Cruz, presidente de este campo, Asociación Dominicana del Norte. Estamos contentos de tener a usted acá participando en este programa tan interesante. La iglesia está vibrante y creemos que este es verdaderamente un regalo de Dios. Programación para transformar a nuestros laicos, para hacer un trabajo lindo para Dios. ¡Qué bueno tener un público tan lindo participando de este gran programa que va a ser de bendición para todo este campo! Dios te bendiga y participa activamente testificando de Cristo Salvador. Hola, soy el pastor Patricio Escoto, director de Ministerios Personales de la Asociación Dominicana del Norte. Estamos muy contentos porque estamos asistiendo a este seminario maravilloso. Es sencillamente un seminario de capacitación sin precedentes. Estamos aquí con más de 200 laicos en esta Asociación Dominicana del Norte y los testimonios que he escuchado de los asistentes ha sido sencillamente extraordinario. Algunos de ellos me dicen, sinceramente no había escuchado tantas maravillas como la que he estado participando durante este fin de semana. Este asunto del Evangelio es muy serio, que el Evangelio es algo, lo más serio que te pueda pasar como ser humano. Le vamos a rogar al Padre, debemos rogarle a Él para que nos permita que esto sea una realidad. Y de oído, yo lo había oído al Señor, pero ahora mis ojos lo vieron. Para muchos hermanos que a veces nos la creemos todita y no vamos a los seminarios, aquí está 1 Corintios 3:18. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros dice cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante, y así llegará a ser verdaderamente sabio. Empecemos por Jerusalén, por los nuestros, porque vamos a ser más. Yo vi ahí y he escuchado cosas que ojo no había visto, ni mi oído había escuchado. Pero desde el viernes le di gracias a Dios por lo que ha pasado en este lugar. Así es que definitivamente Dios quiere preparar a su iglesia, a su pueblo, para el encuentro con Él. Este programa es la respuesta quizás a muchas oraciones que se hacen en la iglesia con el fin de provocar en la iglesia el reavivamiento que necesita el pueblo de Dios para prepararse para el encuentro con Cristo. En gran medida yo me comprometo a que en mi iglesia se desarrolle este programa a la mayor brevedad posible y con todo el entusiasmo que pueda ponernos el Espíritu Santo. Muchas gracias. Debemos iniciar dando gracias a Dios porque nos ha permitido conocer algo nuevo. Y estoy escuchando justamente aquello. La posibilidad de llevar este ministerio también a mi país. De hecho, yo tengo una comunicación muy abierta con los líderes adventistas. Y pude ya conversar el día de ayer con el presidente de la Asociación Ecuatoriana Adventista del Séptimo Día, el pastor Washington Llanes. Porque este es un proyecto no solamente de República Dominicana, es un proyecto para la Iglesia mundial, para aquel que quiere ser realmente salvo. Y hoy tenemos esa posibilidad. Porque no es un entrenamiento, esto es salvación, mis hermanos. Mis hermanos, quiero decirles que para mí fue una gran bendición cuando yo llegué el viernes aquí, que abrieron el programa. Yo no me cansé de decir, wow. Y le doy gracias a Dios. Le digo por qué, porque esta información que estamos recibiendo aquí, mis hermanos, nos ha salvado primero a nosotros. Yo por fin vengo a entender lo que es el plan de salvación para mí. Y entendiendo este plan de salvación que Dios tiene para mí, yo también lo voy a presentar a otros para que sean salvos, mis hermanos.
No nos quedemos con esta información guardada. Esta es una información del cielo que ha venido a nosotros para compartirla. Seamos reproductores de esta información, mis hermanos. Me salieron muchas lágrimas de alegría. Yo estaba gozoso, contento. Yo vi que el Señor quiere algo para el norte. Y esta obra de Dios tiene que terminar con los hombres y mujeres comprometidos con Dios y con su iglesia. Y yo pienso que Dios está demandando de nosotros un pueblo más comprometido con la obra de Dios. Sientan lo mismo que yo sentí esa mañana. Yo sentí que Dios me estaba hablando a mí. Y yo quería que Dios le hablara a mis dirigentes de iglesia, a mis ancianos, a mis líderes de iglesia, para que juntos ahora podamos ser 20 voces en el distrito diciendo: se ha llegado el momento de comprometernos con el Señor. En nuestra iglesia, en nuestro distrito, lo vamos a poner en práctica. Y no solamente con los grupos de afuera, yo creo que toda la iglesia deberá saber de esto. Porque si no conocemos el plan de Dios para nuestra salvación, estaremos perdidos dentro del mismo plan. El método me ha gustado muchísimo porque es un cambio en el paradigma en base a lo que hemos entendido en el pasado. Es un método dirigido a poner a la persona a pensar en su necesidad de salvación primero y en cómo Cristo es la fuente de todo. Da en la diana en cuanto a la necesidad del ser humano de un Salvador. Algo interesante fue sobre el tema del pecado. O sea, cómo Dios no viene realmente a perdonar el pecado, sino a cumplir la paga del pecado, que lo dice su palabra, es la muerte. Y aunque entendemos estos puntos, con este esquema uno lo aborda de una forma diferente, que le trae un poquito más de claridad y más de exactitud en el conocimiento cristocéntrico. Definitivamente es una necesidad, porque hay otros esquemas que se han aplicado que yo pienso que cumplieron un buen propósito en su momento, pero estamos hablando en un mundo globalizado donde se necesita más investigación, más profundidad, y la forma como lo aborda es totalmente diferente a lo que está en el momento. Pone la necesidad en el ser humano de que entendamos que no tiene que ver con una iglesia adventista, con una iglesia católica, con una iglesia evangélica, sino que la salvación la necesitamos todos los hombres, porque al final de cuentas todos nos apartamos de Dios. Me compromete más por dos cosas fundamentales. Primero, porque me he dado cuenta, aunque uno lo sabía, en teoría me he dado cuenta de que necesito un Salvador y de que Cristo vino a restaurarme, a vindicar el nombre de Dios, pero también darme la oportunidad de salvación, y de que Dios nos manda a amar al pecador y a dar a otros también lo que Él dio por nosotros. Nada puede impedir que tú crezcas en el Señor. Me di cuenta que mi vida no era una relación con Cristo como yo pensaba que lo estaba haciendo. Aún así yo me despierto a las 5 de la mañana, mando mensajes a todo el mundo, doy estudio bíblico, tengo un grupo pequeño en mi clínica que llevo más de 10 años con ellos. Aún así mi vida no era mi vida hasta que usted vino y expuso el plan de salvación. Por favor, que toda la iglesia lo sepan esto, no solamente para los grupos pequeños, sino para todos, porque la salvación es prioridad, y gracias a Dios. Pero no comprendí este problema de la cruz y el pecado y todo volteado, y como que no lo comprendía con honestidad, que no, de fe. Y yo esta mañana, a las 6 de la mañana, antes de venir para acá, me le pongo en la cama a mi niño, y él es buenísimo, pero se me va a perder así, porque él no da los síntomas que uno entiende que uno debe dar como cristiano, pero que él tampoco, él tampoco sabe del plan. Y yo me le senté y le dije: papi, mira, yo quiero que tú hagas algo por mí hoy. Comienza a tener una relación con Dios hoy. Cuando yo venga de allá, tú y yo nos vamos a sentar, porque yo quiero presentarte a ti un plan de salvación. Y yo le decía: justamente por eso, no estamos haciendo nada y hay que hacer algo.
Para mí ha sido una bendición y es muy motivante ver que este tipo de temas se estén llevando a cabo, pues muchas personas necesitan saber cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Me ha gustado la forma en cómo se ha reflejado el tema sobre la cruz, donde nosotros deberíamos llevar nuestra vida según como Cristo quiere que la llevemos a cabo, según Él quiere para que nosotros podamos cumplir el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Es muy importante que se apliquen los grupos pequeños porque así muchas personas nuevas que no saben del Evangelio puedan integrarse también y así conocer cosas que ellos no sabían. Esto nos motiva a ver cómo tomar una iniciativa de cómo mejorar en algunas cosas que tal vez estemos haciendo mal y hacer algunas cosas que estamos haciendo muy repetidamente, hacerla de una forma que puede ser más eficaz. Bueno, lo que yo he podido notar y ver es como algo que uno le ha pedido al Señor y que el Señor como que está respondiendo a esas oraciones que nosotros hemos hecho de que se levante una generación poderosa. Y qué mejor plan que este que se está ejerciendo. Lo que más me ha gustado y me ha impactado es el tema de la crucifixión del santuario, que es un plan que va a ayudar a muchas personas para que vengan a los pies de Cristo y nos va a servir mucho en nuestra vida espiritual para transformar nuestra vida y tener el carácter de Cristo. Depende mucho de mí, yo digo, la forma de contacto que yo tenga con Cristo y me va a ayudar a desarrollar mi vida espiritual, porque según yo me comporte y sea así mismo, yo voy a enseñar a otras personas a que puedan conocer el amor de Cristo y así esas personas puedan también ayudar a otras. Para mí fue emocionante ver cómo un estudio de la Biblia no solamente cambiará la vida de otras personas que no conocen de Jesús, sino también la nuestra. Pienso que este regalo que Dios nos ha dado a través de este estudio nos motiva a nosotros la gran responsabilidad que tenemos de discipular a otros y también la satisfacción de ver cómo muchas almas pueden llegar a los pies de Jesús. Su contenido, no solamente manejamos cosas superficiales, sino que ahondamos en la palabra y al ahondar vemos la luz de Dios. Este plan de estudio será el bastión para este tiempo. Al ver cómo Dios dio todo lo que tenía por salvarte, nosotros debemos de dar todo lo que tenemos por salvar a otros. Ya tengo una herramienta más en la mano para compartir el mensaje. Estoy contentísima porque este material, aparte de tener un material físico de apoyo, tiene un material digital bien dinámico, completo, que nada más hay que buscar a los interesados, compartirlo y ponerlo en la mano del Señor. Me ha motivado más a seguir escudriñando la palabra y a compartir la palabra. Este programa completo tiene toda la agenda a desarrollar, tiene los cantos, la cita, el audiovisual, o sea, nada más hay que agendar porque está todo hecho. Pienso que es un material idóneo para conseguir un local a la altura del material, para invitar a mis colegas, maestros, directores y tantas personas que uno quiere llegar y a veces no sabe cómo llegarle a ellos.